Buenos días al público que nos ve y escucha. En el marco del Festival Tiempo de Mujeres, Festival por la Igualdad, que surgió de la iniciativa interdisciplinaria en pro de la equidad de género y de los derechos de las mujeres, y que tiene como principal objetivo visibilizar el trabajo creativo y académico de mujeres mexicanas que han hecho aportes significativos al arte y a la ciencia o el deporte, el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la destacada escritora mexicana, viajera apasionada, curiosa, académica, dedicada a la escritura, amante de la fragmentación, la doctora Margot Glantz, quien ha escrito más de 25 libros de ensayo y narrativa, entre los que destacan Genealogías, Sor Juana Inés de la Cruz, Saberes y Placeres y El Rastro. Ha traducido también a Georges Bataille, a Tennessee Williams, entre otros. Ha sido distinguida con varios premios, entre los que destacan el Premio Nacional de las Artes, Ciencias en 2004 y el Premio Phil 2010. La editorial independiente Sexto Piso, espacio de promoción y difusión de la literatura que se sitúa como una de las editoriales referentes para lectores y lectoras de habla hispana, ha publicado también Corona de Moscas en 2012, Yo también me acuerdo en 2014, Por breve herida en 2016, Por mirarlo todo no veía nada en 2018 y recientemente, en 2020, Cuerpo contra Cuerpo, editada por Ana Negri, quien se dio a la tarea de reunir esta fascinante antología de ensayos escritos por nuestra invitada del día de hoy, Margot Glantz, a quien le doy la palabra para que nos platique y cuente acerca de esta maravillosa publicación que reúne diversos y variados ensayos en los que se tejen múltiples miradas en torno al cuerpo o a los cuerpos, aquellos que, como ella dice, y vemos, sufren de violencia de género, los que han sido mutilados, erotizados, enfermos o envejecidos. Ensayos en cuyas miradas, en palabras de Margot, el orden sí importa. Ensayos en los que podemos recuperar frases como para calar hondo en la tierra es necesario cortar lengua, o la forma del soneto es muy semejante al corazón, este delicado instrumento cerrado sobre sí mismo que cuando se desborda ocasiona la muerte del cuerpo y también la del poema. Las manos conservan la esperanza, en ellas se cifra el ademán, se gesta el signo, se esboza la conciencia, son ellas las que asumen la palabra. Bienvenida a la doctora Margot Glantz. Le damos la palabra para que nos deleite con su mirada sobre esta nueva edición, bueno, esta reciente edición, Cuerpo contra Cuerpo, de Margot Glantz, editada por Segundo Piso, en la voz de Ana Negri. Gracias, doctora Margot Glantz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias también a usted, Fabiola, y al programa, a la Secretaría de Cultura por organizar este tipo de festivales que creo que son muy importantes en vísperas del mes de la mujer, que es marzo, en donde hay un Día Internacional dedicado a las mujeres que están peleando siempre por tener derecho absoluto sobre su propio cuerpo fundamentalmente, porque si no se tiene derecho al cuerpo propio, no se tiene derecho pues a los derechos en general, ¿no? Es decir, y agradezco también muchísimo a Ana Negri y obviamente a la editorial Sexto Piso, mi editorial preferida, en donde he publicado varios libros, como usted lo mencionó, por la publicación de este libro, pues casi heroico, porque Cuerpo contra Cuerpo cuenta con una cantidad infinita de páginas en un Sí. momento en que la pandemia ha hecho más difícil de una manera muy grave la producción editorial, que ha cerrado librerías, que ha impedido que los libros se vendan, y sin embargo, Sexto Piso se lanzó a publicar este libro
con la colaboración de la Universidad Autónoma Metropolitana, que ha colaborado con algunos fondos para que el libro pueda publicarse. También debo agradecer, repito, ya otra vez lo vuelvo a decir, que Ana Negri haya sido tan cuidadosa, tan rigurosa, tan respetuosa, tan inteligente como para coordinar, coleccionar toda una serie de textos míos que aparentemente tenían poca relación entre sí, pero que al hacerlo ella demuestran que pues hay una gran relación entre ellos, aunque parezca que son de ámbitos muy diversos. Por otra parte, creo que es importante subrayar que, como digo yo siempre en varios de mis textos, y lo reafirmo violentamente o tajantemente, mejor dicho, Por breve herida y en otros textos míos más, que en literatura el orden de los factores. el orden de los productos, el orden de los factores, perdón, en literatura el orden de los factores altera irremisiblemente el producto. Muchas gracias. Y estoy a sus órdenes para las preguntas que quiera hacerme, por favor, Fabiola. Bueno, estuve leyendo el libro, de manera salpicada, digamos, porque justo creo que, y me hizo recordar a Rayuela, ¿no? En su tiempo, en el que uno podía darse esa libertad como una novedad de empezar a leer un libro, del principio a fin o no, pero atendiendo a esta observación de que el orden de los factores sí altera el producto, eh, comencé por el principio, ¿no? Para entender un poco la narrativa que se iba construyendo. Entonces, pues no sé si a usted le gustaría comentarnos un poco acerca de esta narrativa que se va hilando justamente en este orden de los ensayos. Si cree usted que hay un principio y hay un final y se puede, eh, digamos, llegar a alguna conclusión acerca del cuerpo, de una mirada de manera general, inclusiva del cuerpo. Bueno, es una mirada eh, particular que es la que yo he lanzado en estos textos, una mirada duplicada por la mirada de una lectora muy inteligente, muy joven, o sea que a mí me parece muy importante. Durante muchísimos años, casi 60, he sido profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en varias universidades del extranjero, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. Entonces, para mí, la relación con los jóvenes es una de las relaciones más importantes que probablemente me ha permitido no anquilosarme demasiado. Entonces, el hecho de que Ana haya leído con tanto cuidado y organizado mis ensayos, me da una gran satisfacción y me permite a mí misma volver a mirarme a mí misma tal y como he ido escribiendo a lo largo de los años, porque los libros conjuntan textos de muchas épocas de mi escritura y de mi participación en diversos medios escritos, es decir, tanto en revistas, en periódicos, como en libros de ficción o en libros de ensayo más o menos eruditos y académicos. Sí, creo que es muy importante. Usted habla de Rayuela, no se me había ocurrido, me parece muy interesante su observación. Creo definitivamente que hay un punto medular que define el libro, que es el problema del cuerpo, que está explícito de una manera exagerada, tanto en el título como en las secciones diversas que conforman el libro. Es decir, cuerpo contra cuerpo, el cuerpo, el texto encuentra un cuerpo, el cuerpo del deseo, luego por fin una sección dedicada a,
ya se me olvidó cómo se llama, pero no importa, a fracturas de heridas y fracturas, algo por el estilo, también define muy claramente alguna de mis preocupaciones. Es decir, la relación, por ejemplo, en la última sección de mi libro, con la tortura eh, en el Holocausto, por ejemplo, la forma en cómo eh, el nazismo se empeñó en destruir de una manera sistemática y cruel, terrible, los cuerpos, incluyendo los cuerpos de los recién nacidos, de los niños muy pequeños, de los jóvenes, de las jóvenes, de la gente madura, de los viejos. Es decir, cómo acabó con muchas generaciones de europeos, entre ellos 6 millones, se cree, de judíos. Como yo soy judía, pues he tenido siempre una gran preocupación por este acontecimiento tan terrible que sucedió el siglo pasado y que por desgracia parecería como que no ha acabado porque hay holocaustos menores, parcializados, pero que constantemente reaparecen. Y como reaparecen ciertas estructuras que nos indican que hay una tendencia, por desgracia, muy importante en, en varios países para renovar los patrones de los fascismos que invadieron violentamente el siglo pasado. Ahora estoy empezando a leer un libro que me parece muy interesante, que es el problema del nacimiento del fascismo y su eclosión y su florecimiento en Italia con la llegada de Mussolini en los años de un autor italiano muy interesante que se llama Alessandro Scurati y que me parece muy importante y que agrego a muchos otros autores que leo constantemente porque me parece que han mostrado cómo desgraciadamente esta tendencia al totalitarismo nunca se acaba. Desgraciadamente, insisto, lo tenemos muy claramente expuesto en Hannah Arendt en su libro sobre el totalitarismo, o tenemos el libro de Masa y Poder de Canetti, o tenemos los libros muy importantes de una escritora que ganó el premio Nobel, Herta Müller, o lo tenemos obviamente en otro escritor muy importante italiano que es Giorgio Agamben, o en otro Espósito, y bueno, en muchísimos otros más, ¿no? Primo Levi, otro italiano muy importante, en Klemperer, escritor alemán, judío alemán, que fue perseguido por los nazis, como estaba casado con una aria, no lo mandaron a campo de concentración, pero lo limitaron terriblemente y él escribe un libro maravilloso sobre cómo los fascismos ejercen su imperio sobre el idioma y sobre la escritura. Creo que eso es muy importante en mi texto, en mi libro, pero creo que, como usted dice muy bien, aunque ya me he extendido demasiado, me dice muy bien, es un libro en el que usted puede entrar no solo en cualquiera de las 4 secciones del libro y empezar por donde usted quiera, sino también escoger al azar cualquier artículo que en sí mismo creo, de una manera inmodesta, que tiene una densidad propia. Y claro que esa densidad se intensifica cuando los ensayos se van colocando uno tras otro. Así que hay muchas maneras, afortunadamente, de leer este libro. Entonces, digo, gracias a que yo he escrito a lo largo de los años numerosos textos, muchos de ellos de los cuales ni siquiera me acordaba, y gracias a que Ana ha hecho la labor maravillosa de reunirlos y colocarlos uno junto al otro. Estoy a sus órdenes para cualquier otra pregunta. Sí, justamente respecto a este último comentario, que tiene que ver con una de las frases que yo leí que me encantó, que donde explica el funcionamiento del corazón, ¿no? Y que además, yo recordé, y creo que también usted lo menciona, a Descartes en, Las pasiones del alma, donde explica cómo funciona, ¿no? A través de la mente y cómo pasa y cómo se calienta la sangre y hierve. Y bueno, esta idea justo
de densidad, de cohesión, en la fragmentación, eh, dado que tenemos un público joven y que sé también que ustedes, digamos, si no adicta, asidua a las redes sociales y que ya sé que se lo han preguntado muchas veces acerca de sus intervenciones en el Twitter y de los 140 caracteres, que parece que ya también, cambió, pero que yo relacioné, esta frase que leí, de la comparación que hace con el soneto y el corazón, que cuando se desborda, se pierde, se termina, se llega a la muerte. Pensé que en el Twitter pasaba un poco eso también y que usted podía, en un momento dado, decir cosas contundentes, con profundidad, con densidad y con mucho valor también literario, aún en una plataforma que se pudiera considerar como banal, superficial, y de poca utilidad, val no sé, salvando un poco esa ligereza, digamos, de utilitarismo, respecto a la literatura, pero que me gustaría que, nos dijera un poco, de cómo, las redes sociales se pueden aprovechar para escribir buena literatura, para transmitir valores, que creo que a los jóvenes les puede motivar también para sacar provecho de estas nuevas, instancias que tenemos hoy en día. Bueno, son varias de las cosas de que usted me pregunta. Voy a hacer más o menos organizar las respuestas. Eh, Cuando usted habla del corazón y se refiere a un texto mío que ha tenido bastante fortuna, porque, por ejemplo, leo en una aplicación que en Estados Unidos se hace sobre academia, Academia Edu, que es uno de los textos míos que más se ha leído y Mm, que más se cita en los medios académicos. Sí, para mí era muy importante analizar la obra de Sor Juana y traté de analizar con mucho cuidado, muy profundamente, un soneto fascinante en donde ella habla del corazón, porque también a mí me interesaba mucho el corazón de muchas maneras, lo cual voy a hablar ahorita también. Es decir, ese soneto, mucho se ha preguntado, los estudiosos de Sor Juana, si Sor Juana tenía conocimiento de los libros de Descartes que usted mencionó ahorita. Y yo creo en algún nivel que sí los tenía, no puedo afirmarlo definitivamente. Mi primer marido, Francisco López Cámara, escribió hace muchísimos años, a los años 50 del siglo pasado, un artículo donde decía con bastante razón que él creía que sí había un conocimiento de Sor Juana sobre Descartes. Yo realmente lo planteo como una posibilidad, no como una seguridad, sino como una posibilidad, pero me permitió escribir algo que me pareció muy fascinante, la relación que hay entre un soneto y el propio corazón. Hasta hace muy pocos años, el corazón era un miembro completamente inexpugnable. Era imposible acercarse al corazón, porque acercarse al corazón, romper el esternón, era imposible. No se sabía que se podía hacer operaciones a corazón abierto como se ha hecho desde el siglo pasado. Pero hasta el siglo pasado, más avanzado el siglo XX, el corazón era absolutamente una especie de órgano aprisionado en la cárcel del esternón y los huesos del pecho. Entonces, digamos, en ese sentido, yo trabajé la relación con el soneto. El soneto tiene una estructura absolutamente canónica que no puede ser rota, porque si se rompe, el soneto no existe, como pasa con el corazón, cuando el corazón el corazón se detiene, el cuerpo deja de existir, porque si no circula la sangre, se pierde la respiración
y el cuerpo se vuelve exangüe. Entonces, en ese sentido, para mí era muy importante. Y este soneto y este texto mío, el jeroglífico de la pasión, el jeroglífico del sentimiento, ujú, que publicó, que se ha publicado muchas veces y que lo recogió también Ana Negri en mi libro Cuerpo contra Cuerpo y que ha sido recogido en otros libros míos, me sirvió también a mí para reflexionar sobre un tema que para mí era fundamental, el problema del corazón y el problema de la escritura literaria, ¿no? Y eso lo hice, lo desarrollé desde otro punto, desde otro género literario, además del ensayo, que es la ficción. Lo desarrollé en un libro mío que se llama El Rastro, eh, cuyo centro vital es el centro vital del cuerpo, el corazón. Hablaba yo de un personaje que muere de un infarto al corazón, que es un personaje que ha estado ligado muy profundamente con la narradora, Nora García, que a lo largo del libro asiste a un velorio y a un entierro de su ex marido, que ha muerto de infarto al corazón, repito, y que a ella le sirve para hacer toda una serie de disquisiciones, no solo sobre el entierro, sobre su amor por aquel hombre que ya murió, sobre el extrañamiento que siente de ver su cuerpo muerto, de encontrar a gente que hace mucho tiempo no ha conocido, de volver a una casa donde habitó con él, en fin, de muchas cosas más como la profesión de música que ambos este, tenían, etcétera. Al mismo tiempo se hace una cantidad de disquisiciones sobre el corazón y aprovecho en un momento dado para narrativizar justamente este ensayo, el jeroglífico del sentimiento, en donde hablo del soneto de Sor Juan. Ahora, por otra parte, la segunda pregunta que usted me hizo, la relación con el Twitter, yo diría que siempre me ha gustado el fragmento y el Twitter me ha parecido como, me vino a mí como anillo al dedo, frase que se usa demasiado ahora, para que yo pudiera expresar pensamientos, como usted dijo, que le agradezco su, el valor que tiene para mí, que lo haya dicho, tienen un sentido muy definitivo a pesar de su brevedad y que el fragmento permite, y el Twitter, los 140 caracteres, permite a través de la constricción explorar formas muy diversas de la literatura, como lo probó un gran escritor que para mí es fascinante y que es Georges Perec, en el que él trabajaba, eh, es decir, para Perec la libertad partía de la constricción. Él se marcaba una constricción muy violenta y partía de ella para poder escribir mucho más libremente. Por ejemplo, escribió un libro que se llamaba La disparición, la desparición, era la desaparición, pero él quitó la letra E, que en francés era muy importante para poner, para escribir la palabra disparición, ¿no? ujú, Entonces, creo que la constricción, que yo nunca fui demasiado adicta a ella, aunque me doy cuenta que lo soy absolutamente. Yo sí soy adicta al Twitter, porque el Twitter me permite, como usted dice, expresar toda una serie de ideas que pueden condensarse con gran éxito si se trabaja mucho en ellas y que pueden explorar de una manera muy importante géneros literarios no explorados. Es decir, hay muchos de mis contemporáneos, yo soy una mujer ya muy vieja, creo que voy a morir pronto, pero todavía sigo siendo bastante joven mentalmente y creo que una de las cosas que me han mantenido joven mentalmente es justamente esta necesidad de experimentación y esta, por ejemplo, haber entrado a las redes sociales de una manera tan absoluta, puesto que no hay un día en que yo me levante que no escriba uno o varios twitters, porque para mí es fundamental, es no solo leer los twitters de los demás, leer en general todo lo que, la información que el Twitter me proporciona, sino también saber más o menos el pulso de la realidad
a partir de esta red social que se ha vuelto indispensable y nefasta al mismo tiempo. Entonces, creo que sí, que para mí la fragmentación, la brevedad, la experimentación a través de este tipo de nuevos medios, como las redes sociales, es muy, muy importante y fructífera. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Eh, Tendría una pregunta, bueno, tengo más preguntas, a ver de cuántas nos da tiempo. ¿Cuál sería su ensayo preferido? Sé que es una pregunta difícil, pero, ¿o con cuál se identificaría más usted y por qué? Sí, es una pregunta difícil, porque cada vez que escribo un ensayo, me identifico con lo que estoy escribiendo. Pero Ujú, yo podría decir que quizás los ensayos que más trabajo me han costado y que más interés han despertado y en la necesidad de escribirlos y la necesidad de escribirlos ha sido probablemente los referentes en general al cuerpo, porque para mí el cuerpo es un referente esencial. No puedo prescindir en mi escritura del cuerpo, pero como todos los ensayos tienen que ver con el cuerpo, tengo que elegir alguno. Es decir, me parece muy importante lo que escribí sobre la Malinche, ujú, que está ahora muy vigente, porque es un personaje fundamental para la historia de México, que ha sido absolutamente estudiado y manejado y manoseado y violentado y reestructurado y replanteado a lo largo de los siglos desde el momento en que ella apareció. Y yo lo trabajo a partir de las crónicas de la conquista y sobre todo a partir del gran cronista Bernal Díaz del Castillo. Entonces me parece muy importante ese ensayo. También me parece muy, muy importante para mí un ensayo que me costó mucho trabajo, pero me pareció también muy fascinante, el que escribí sobre Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que, que estuvo 10 años peregrinando por muchas regiones de los Estados Unidos, convertido en indígena, porque naufragó en Florida con una expedición que se suponía que podía conquistar la Florida, ujú, pero que él fue prisionero, digo, naufragó y quedó con muy pocos náufragos y sobrevivió. Muy pocos sobrevivieron a ese naufragio. Él sobrevivió y no solo eso, sino que después de ese naufragio escribió uno de los libros más importantes, los que se produjeron en las crónicas de la conquista y del descubrimiento, que es Naufragios justamente de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que a mí me parece que es uno de los textos en donde el cuerpo está más flagrantemente trabajado, porque es el cuerpo convertido en un cuerpo desnudo, porque como él dice, como Dios nos echó al mundo, quedé como Dios nos echó al mundo, completamente desnudo. Y es un personaje que a lo largo de su travesía por los Estados Unidos hasta llegar a México de nuevo, va perdiendo hasta la piel, hasta la piel. Su cuerpo se va despojando de la piel como la piel de como las serpientes se despojan de su piel. Y me pareció realmente fascinante como una metáfora de la realidad, de lo que significa el cuerpo desvestido, desnaturalizado, desnudo, como es el cuerpo cuando nacemos. Entonces me parecen muy importantes para mí y creo que son artículos, ensayos muy logrados. Los releo y me parecen buenos. En fin, no me queda otra. También me parece muy bonito un ensayo que escribí sobre otro gran cronista, Fernández de Oviedo, que escribió también un libro llamado Naufragios, en donde trabaja los distintos naufragios a los que se vieron sometidos los conquistadores, los descubridores de América. Es decir, que pasaron también por toda una serie de aventuras en donde el cuerpo es el principal este, personaje y el que más sufre en su propia piel, ¿no? También me parece muy importante, vuelvo a repetir, Sor Juana. Es decir, hablar de Sor Juana y de la Malinche me ha permitido trabajar más profundamente un tema que me ha ayudado
a pensarme a mí misma y a las otras mujeres, y que es lo que nos congrega ahora justamente en este festival en el que usted está haciendo estas preguntas, ¿no? Es el problema sobre la equidad, es una equidad que por más que hayamos luchado y por más que hayamos conseguido las mujeres, no se ha logrado definitivamente. Y aquí voy a plantear un tema que he planteado siempre a lo largo de mi vida y que últimamente lo vuelvo a repetir constantemente que se hizo mucho más evidente y mucho más actual con la reciente aceptación en Argentina del aborto como un derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo. Un derecho que en México todavía no es definitivo, más que en ciertos lugares del país, y que constantemente está atacado. Por ejemplo, recientemente en Aguascalientes se prohibió el aborto en todas sus causales, lo cual me parece verdaderamente terrible, porque hay una serie de causales muy terribles, como la violación, que por ejemplo ahorita nos está también llevando a otro problema muy serio, que es la de los violadores que no reciben el castigo que les corresponde. Es decir, que no puede dársele a un violador una categoría, una investidura que no merecen por su trayectoria como violadores, ¿no? Y que me recuerda, por ejemplo, casos tan desafortunados, que es una palabra muy breve, muy poco, no suficiente para designar a gente como Cuauhtémoc, el rey de la basura, el hijo del rey de la basura, que salió ileso de las acusaciones que hizo Carmen Aristegui contra él, después de un equipo de investigación que encontró que utilizaba su puesto como una forma para hacer una especie de eh, burdel en su oficina. Y luego sucede lo mismo, lo que acabo de leer, lo que pasaba en Acapulco cuando era alcalde, el que ha sido designado como posible candidato para la gubernatura de un estado tan complicado, tan importante como Guerrero. Entonces, en ese sentido, creo que trabajar a la Malinche, a Sor Juana, trabajar el problema del cuerpo, sigue siendo uno de los problemas fundamentales a los que nos tenemos que enfrentar todas las mujeres si es que pretendemos una equidad de género. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta más, justamente, ¿cómo, cómo la literatura influye en las jóvenes de hoy en día para asumir una voz, para que esa voz que vemos en la Malinche, ¿no? Que recuperamos, que no era nada más una voz de, de repetitiva, sino que había también una interpretación y que había una traducción, pero con una intención, ¿no? De la que usted nos habla, de calar hondo para cortar, ¿no? Palabra, y cómo esto en la literatura puede animar a las mujeres a tener una voz, porque si bien esa voz se ha visto, se ha hecho visible, en tantas manifestaciones, el año pasado tuvimos, pues digamos, un crecimiento y un desarrollo, creo, en cuestiones de equidad de género importantes. Eh, Creo que la literatura siempre es un gran recurso para conocernos, para conocer nuestro cuerpo, para conocer nuestra voz, para escucharnos a nosotras mismas y para escuchar a las otras voces que pueden estar, pueden ser masculinas, pueden ser femeninas, pero con una conciencia de este respeto, sobre todo,
a la otredad. Entonces, ¿cómo la literatura puede eh, animar, puede desarrollar en las mujeres esta conciencia? Mire, justamente ahora va a salir en el mes de marzo un libro seminal para el feminismo que lo va a publicar la editorial Porrúa en una traducción de Un cuarto propio o Una habitación propia de Virginia Woolf, que Ujú, va precedida por un prólogo mío. Y justamente también en el mes de marzo y abril, justamente para conmemorar tanto a Virginia Woolf, que cumple 80 años de muerta, como casi el siglo que se publicó el cuarto propio, este, vamos a hacer un curso en Descarga Cultura de la UNAM con Gabriela Navarrete, perdón, con Gabriela Jauregui sobre Virginia Woolf y lo que Virginia Woolf ha significado para los movimientos feministas, sobre todo en la literatura. Y creo que nos ha permitido revisar a ciertas escritoras extraordinarias que han desarrollado otros temas que están ya planteados de una manera incipiente en Virginia Woolf, pero que siguen siendo fundamentales. Y también vamos a terminar con el análisis de una novela importantísima también de Virginia Woolf, que se llama Orlando, en donde ella trabaja la posibilidad de la transexualidad, porque Orlando es un personaje que transcurre por toda la historia desde el siglo XVI en adelante, y que sobre todo la historia inglesa, pero que también transcurre por los sexos, porque al principio es un hombre, Orlando, y después de repente aparece convertido en mujer, con lo cual está planteando algo que ahora se ha vuelto un tema candente, que es el problema de la transexualidad, que también plantea un problema para los feminismos, porque hay muchas feministas muy feministas que están en contra de las transexuales y que no aceptan que los hombres convertidos en mujeres se conviertan verdaderamente en mujeres y no las toman en cuenta como mujeres. Y también de eso vamos a hablar, porque en relación con Orlando vamos a analizar una novela de una transexual argentina, Camila Sosa Villada, que se llama Las Malas. Sí, y creo que es muy importante trabajar estos temas, ¿no? Porque pues son temas que nos siguen apasionando y que siguen causando una gran discordia aún entre las feministas, porque hay muchos feminismos, muchas maneras de ver el feminismo, muchas maneras de corroborarlo, de analizarlo y de explorarlo y de encontrar nuevas maneras de que realmente lo femenino sea aceptado como tal. Ya decía Sartre que el problema femenino, que no habrá problema de lo femenino cuando la mujer sea reconsiderada tan absolutamente eh, normal como los hombres. Como decía, no, dejará de haber un problema judío cuando los judíos sean totalmente como cualquier otra nacionalidad, cosa que de alguna manera ha pasado con el Estado de Israel, pero no completamente, obviamente, no completamente. Por lo cual, pues está presente el holocausto que aparece también en mis escritos, y perdone la desviación que hago en este momento. Pero creo que sí, que es muy, muy importante también subrayar el hecho, que usted me lo plantea, de que la escritura femenina está tomando carta de ciudadanía en todo el mundo. Cada vez hay más escritoras importantes, cada vez hay más escritoras fundamentales en América Latina. Ya las había en otros países, en Francia, eh, pero nunca como ahora, ¿no? Que realmente hay un florecimiento de la escritura femenina que es verdaderamente extraordinario. Y sin embargo, todavía hay muchos obstáculos para que las mujeres sean aceptadas tan plenamente, como por ejemplo el hecho de que se diga que las editoriales tienen que hacer cuotas para ver si se publican más hombres que mujeres, el problema de la paridad, y le da cuota, que a mí me parece absurdo,
pero a veces también me parece indispensable, con lo, para mí, con lo contradictorio que pueda parecer, porque hay cosas que pueden parecer necesarias, pero al mismo tiempo, se demuestra que no son necesarias porque no se ha probado que lo sean, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece muy importante revalorizar este movimiento tan extraordinario de la literatura femenina. Yo estoy muy, muy feliz de que realmente la mayor parte de mis lectores son lectoras jóvenes, de Ujú, que cada vez estoy muy más en tono con ellas. El hecho es, por ejemplo, de Ana Negri, que fue la que hizo la revalorización de mis textos, o la relación que tengo con Gaby Jauregui, que es extraordinaria, que escribió, que coordinó dos libros muy importantes para el movimiento feminista, que son Tsunami 1 y Tsunami 2, publicado por Sexto Piso, con la cual voy a hacer una serie de programas maravillosos para mí porque me permiten establecer un diálogo con una gente muy joven, muy inteligente, que piensa estupendamente bien y con la que estoy muy de acuerdo y a veces en desacuerdo, como debe ser, claro, porque yo creo que uno de los problemas fundamentales a los que nos enfrentamos actualmente y siempre es al pensamiento maniqueo. O se acepta o no se acepta algo. No, se piensa, se acepta en parte, se discute, se decide, se disiente, se, se, se discute, se argumenta y se llega a acuerdo o desacuerdo. Pero eso es la vida. Si no, no existe la vida. La vida no es maniquea, no es blanco y negra. Es muy conflictiva y tiene una cantidad de aristas. Si no analizamos las distintas aristas, estamos perdidos. Si no aceptamos opiniones diferentes, si no oímos las otras opiniones, estamos perdidos. Yo creo que para mí eso es fundamental y el hecho de que esté yo en contacto todo el tiempo con muchachas y muchachos jóvenes, porque también tengo muchos interlocutores jóvenes, con los cuales me escribo y con los cuales discuto, por ejemplo, con Mario Velatín, que ya no es tan joven, pero es mucho más joven que yo. Yo tengo 91, él tiene 60, pues evidentemente es mucho más joven que yo, o con gente como Alejandro Cruz, que también es mucho más joven que yo, o con Alejandro Zamba, que es un escritor estupendo, con el que también tengo muy buena relación, o con Diego Rabasa, mi editor del siglo XXI, digo, perdón, ya me equivoqué, ya puse otra editorial que también me ha publicado y que me cae bien, pero que no es Sexto Piso, que es mi gran editorial, o Almadía, a la que admiro también notablemente, y a Guillermo Quijas y a todo su equipo. Bueno, aparte de este mensaje publicitario, pregúntense lo que quiera. eh, se nos está terminando el tiempo. Desafortunadamente podríamos quedarnos horas, ir a lo mejor incluyendo más frases de esta compilación de ensayos que verdaderamente pues hay que invitar a todo nuestro público a que lo adquiera, lo lea, lo disfrute, porque realmente, como decía, es una compilación que se puede leer de distintas maneras. Y bueno, pues ya para despedirnos y agradecer al Festival de Mujeres, tal vez podría hacernos un tweet dedicado a las mujeres y que nos ayude a que las mujeres lectoras identifiquen esta reciente publicación suya. Me puso usted en un brete porque pienso todas las mañanas, pero sí. Bueno, no por mucho madrugar amanece más temprano ni para las mujeres. No sé, es decir, acabo de escribir un pequeño cuento reescribiendo una novela que es muy importante, en donde, bueno, varias novelas lo mencionan, el hecho de un personaje que se va de su casa a comprar cigarros y no regresa. Entonces digo, salió a comprar cigarros y regresó con otra, pero se dio cuenta que era la misma. Muchas gracias. Hay que decir, y que no lo dije, pero la verdad es que además Margot Glantz tiene un gran sentido del humor y eso se siente, se lee, se disfruta. A veces quiero decirle que
este texto del corazón a mí me llegó profundamente, me marcó, me incluso interrumpí la lectura, y así hay muchísimos más, ensayos en los que uno realmente, tiene que detenerse. Son ensayos a veces muy cortos, muy condensados, pero de una gran profundidad y de una calidad, narrativa, maravillosa. Así que, le agradezco muchísimo este espacio, doctora Margot Glantz. Les invito a todos y a todas a que lo lean, a que lean no solamente este libro, sino toda la obra de Margot Glantz, porque realmente se van a sorprender. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Fabiola. Es usted muy amable. Me ha hecho preguntas muy inteligentes, cosa que a veces no sucede, perdón que lo diga, pero además agradezco muchísimo a este festival que me haya invitado y quiero decirle a los posibles lectores de este libro que no solo hay cosas terribles en él, hay también cosas muy agradables, porque no solo es el cuerpo herido, mutilado, golpeado, etcétera, sino también el cuerpo erótico, el cuerpo hermoso, el cuerpo entero, el cuerpo armónico, es decir, que hay de todo, porque insisto, mi pensamiento no es de ninguna manera maniqueo. Muchísimas gracias a usted, Fabiola, al festival, a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y en fin, a todos los que tenga yo el placer de haber comunicado algo en en este diálogo de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Ah, Se Hasta puede, nada más otra cosa, se va a pasar en YouTube esto o algo, sí, lo van a transmitir, pero nos van a mandar después, yo creo que el enlace para que por lo puedan. favor, porque yo lo quisiera, a veces digo cosas que me parecen importantes a mí misma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Un gran placer conocerla. Igualmente.